El marido lleva a su amante a un crucero de lujo, pero no esperaba que el garzón. En el lujoso silencio de un crucero, donde el mar infinito parece esconder más de lo que revela, Ricardo se embarca con Valeria, seguro de que su secreto está a salvo. Sin embargo, el destino le prepara un encuentro inesperado. Andrés, un camarero de mirada penetrante y un conocimiento que podría poner patas arriba a la vida de Ricardo. El crucero partía con elegancia, dejando un rastro de espuma blanca en el horizonte, mientras Ricardo, seguro de su astucia, tomaba de la mano a Valeria. La joven miraba el entorno con ojos deslumbrados, ignorando que este viaje prometía ser más que un escape romántico, sería una prueba implacable. En los primeros minutos, la atmósfera del barco parecía perfecta, con un aroma a lujo y promesas. Pero no todo el lujo puede ocultar los secretos, y pronto Ricardo enfrentaría un giro inesperado que cambiaría el rumbo de esta travesía. La primera noche, Ricardo y Valeria se dirigieron al restaurante principal, donde las luces suaves y el sonido de la música en vivo creaban un ambiente mágico. Se sentaron en una mesa con vista al mar, y mientras Valeria admiraba la inmensidad del océano, Ricardo revisaba discretamente su teléfono. Fue entonces cuando un hombre uniformado se acercó con una botella de vino. La sonrisa de Ricardo desapareció al instante. «Buenas noches, ¿puedo servirles?», preguntó Andrés, con una expresión que mezclaba profesionalismo y sorpresa contenida. Ricardo intentó recuperar la compostura, pero la mirada de Andrés lo atravesaba como un cuchillo. Era imposible no recordar quién era aquel hombre, un viejo amigo que sabía demasiado. Andrés sirvió el vino, inclinándose hacia Ricardo con un susurro afilado: «¿Cómo está Elena?». El nombre resonó como un eco en su mente, y por un segundo, Ricardo sintió que el aire se le escapaba. Valeria, ajena a la tensión, sonreía y agradecía el servicio. Ricardo, sin embargo, no pudo evitar mirar a Andrés con un pánico disfrazado de cordialidad. Durante el resto de la cena, Andrés permaneció cerca, atendiendo mesas cercanas, pero sus ojos volvían constantemente hacia Ricardo. Este intentaba conversar con Valeria, pero sus respuestas eran cortas y mecánicas. La situación empezaba a tornarse insoportable. Cuando Valeria fue al baño, Andrés aprovechó para acercarse nuevamente. «¿Qué haces aquí, Ricardo? ¿Creíste que podías esconderte de todo?», susurró con firmeza, pero lo suficientemente bajo como para no llamar la atención. Ricardo intentó minimizar la situación. «Andrés, no es lo que parece», respondió con una sonrisa nerviosa, pero el garzón lo interrumpió: «Claro que lo es. Y no te equivoques, mi lealtad no está contigo». La amenaza silenciosa de Andrés se hizo evidente, y por primera vez, Ricardo sintió que había subestimado las posibilidades de este viaje. El superador desafío que enfrentaba no solo incluía manejar a Valeria, sino también encontrar una forma de neutralizar a Andrés. Cuando Valeria regresó a la mesa, encontró a Ricardo más distante que antes. «¿Todo bien?», preguntó con dulzura, colocando su mano sobre la de él. Ricardo asintió con un gesto forzado. No podía permitirse arruinar su plan en la primera noche. Pero mientras Valeria hablaba sobre las actividades del día siguiente, Ricardo sentía que los ojos de Andrés seguían clavados en él, como un recordatorio de que este juego no se podía ganar fácilmente. El peso de lo emocionante y tenso del momento lo empujaba a tomar decisiones rápidas, pero cada opción parecía acercarlo más al abismo. Ricardo no quería admitirlo, pero Andrés tenía el control de la situación. «Tal vez no diga nada», se repetía a sí mismo, intentando convencerse de que su viejo amigo guardaría silencio. Sin embargo, en el fondo sabía que Andrés no era alguien que ignorara una injusticia, especialmente cuando estaba involucrada a alguien como Elena. La noche terminó con un brindis propuesto por Valeria, ajena a las tormentas que se gestaban a su alrededor. Ricardo levantó su copa con una sonrisa vacía, mientras su mente calculaba los próximos pasos. Andrés, por su parte, observó desde la distancia, sosteniendo una bandeja de copas. En su mente ya estaba claro, este encuentro no sería el final. Era apenas el inicio de una lucha por revelar la verdad. La segunda noche a bordo comenzó con el mismo esplendor que la anterior. El mar tranquilo y el suave vaivén del barco parecían invitar al olvido, pero Ricardo estaba lejos de sentirse relajado. Después del incómodo encuentro inicial con Andrés, sabía que tenía que actuar con rapidez. Antes de la cena, lo buscó discretamente en el área de servicio. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. Andrés, limpiando una bandeja, no se mostró sorprendido. «Eso pensé», respondió con calma, pero sus ojos destilaban una mezcla de decepción y determinación.
La conversación tuvo lugar en una pequeña sala trasera, lejos del bullicio del comedor. Ricardo intentó comenzar con un tono amistoso, apelando a su antiguo vínculo. Andrés, hemos sido amigos. No hagas algo de lo que te arrepientas. Pero Andrés lo interrumpió sin titubear. ¿Arrepentirme? Ricardo, el que debería arrepentirse eres tú. Sabes que lo que estás haciendo no está bien. Ricardo sintió que la pared tras de él se hacía más estrecha, como si el espacio se redujera a cada palabra que Andrés pronunciaba. Escucha, no quiero problemas, dijo Ricardo, esforzándose por mantener un tono conciliador. Puedo compensarte por tu silencio. Lo que sea necesario. Sacó su billetera, con un gesto que mezclaba urgencia y arrogancia. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Andrés lo miró con incredulidad, soltando una risa seca que resonó en el pequeño cuarto. ¿Dinero? ¿Crees que puedes comprar mi integridad con esto? Elena merece saber la verdad, y no voy a ser yo quien le dé la espalda. La firmeza en su voz dejó claro que no había espacio para negociaciones. Ricardo cambió de estrategia, intentando apelar a la lógica. Piensa en las consecuencias. Si Elena se entera, va a destruirla. Esto no es solo sobre mí. ¿Es eso lo que quieres? Andrés, sin embargo, no se dejó manipular. ¿Destruirla? Ricardo, ¿te escuchas? La destruyes cada día que sigues mintiéndole. Yo solo quiero que las cosas sean como deben ser. La fuerza de las palabras de Andrés golpeó a Ricardo como una ola implacable. Por primera vez, sintió que su control sobre la situación se desmoronaba. Mientras tanto, Valeria disfrutaba de una copa de vino en la cubierta principal, esperando a Ricardo. No tenía idea de lo que ocurría a pocos metros de distancia, pero algo en el comportamiento de Ricardo desde la noche anterior había encendido una chispa de duda en su mente. ¿Por qué parecía tan distraído? ¿Por qué evitaba responder preguntas simples con claridad? Aunque intentaba convencerse de que todo era una idea suya, no podía ignorar el nudo en su estómago. De vuelta en la sala trasera, Ricardo hizo un último intento desesperado. Por favor, Andrés. Esto no tiene que salir de aquí. Solo déjame manejar las cosas a mi manera. Pero Andrés sacudió la cabeza con una expresión que combinaba tristeza y determinación. Lo siento, Ricardo, pero ya no puedo quedarme callado. Elena merece algo mejor. Sin más que decir, Andrés salió del cuarto, dejando a Ricardo atrapado en un torbellino de miedo y frustración. Al regresar a la mesa para cenar, Ricardo encontró a Valeria esperándolo con una sonrisa. ¿Todo bien?, preguntó ella, mientras él tomaba asiento. Ricardo forzó una sonrisa, pero su mente estaba en otro lugar. Cada segundo que pasaba sentía más presión, como si una bomba estuviera a punto de estallar. Valeria notó su incomodidad, pero decidió no insistir, por ahora. Mientras el barco continuaba su travesía por el océano, Ricardo comprendió que estaba perdiendo el control de su propia historia. Andrés no era alguien que pudiera intimidarse, y cada movimiento que hacía solo lo acercaba más a enfrentar una verdad que había tratado de evitar a toda costa. El tercer día a bordo comenzó con cielos despejados y el suave murmullo de las olas, pero para Valeria, la perfección del paisaje no coincidía con la inquietud que sentía. Desde que subieron al crucero, había notado que algo en Ricardo no estaba bien. Las risas espontáneas que la conquistaron habían sido reemplazadas por silencios prolongados y miradas esquivas. Durante el desayuno, ella intentó abrir una conversación sobre los planes del día, pero Ricardo apenas respondió, con los ojos clavados en su taza de café. ¿Pasa algo, cariño?, preguntó con cautela, esforzándose por sonar despreocupada. Ricardo negó con la cabeza, pero su voz temblorosa no logró convencerla. Más tarde, mientras paseaban por la cubierta, Valeria decidió abordar el tema de forma más directa. Ricardo, he notado que estás diferente. No eres el mismo de siempre. Ricardo, con la mirada perdida en el horizonte, respondió sin pensar, es solo el trabajo. Me cuesta desconectar. Pero incluso a ella, que aún creía en sus palabras, la explicación le sonó vacía. Algo no encajaba. Era como si él estuviera luchando contra una sombra que ella no podía ver. Esa noche, durante la cena, las cosas se tornaron aún más tensas.
Andrés seguía trabajando en el restaurante, y aunque Valeria no lo conocía, sentía que había algo extraño en la forma en que él y Ricardo evitaban cruzar miradas. En un momento, Andrés se acercó para rellenar sus copas de vino. Ricardo apartó la mirada, mientras Valeria observaba con curiosidad. «Gracias», dijo, intentando aliviar la incomodidad. Andrés sonrió educadamente, pero sus ojos parecían querer decir más de lo que su boca podía expresar. Valeria, siempre intuitiva, comenzó a juntar las piezas del rompecabezas. Ricardo no estaba distraído solo por el trabajo, ni Andrés era un simple camarero que pasaba desapercibido. Había una historia oculta en ese intercambio silencioso, y ella estaba decidida a descubrirla. Pero, ¿cómo preguntar sin parecer paranoica? Esa noche, en su camarote, miró a Ricardo mientras él revisaba su teléfono. «¿Qué tanto miras?», preguntó con una sonrisa forzada. Ricardo dejó el teléfono sobre la mesa y respondió, «Nada importante». Pero Valeria notó cómo apretaba los labios, como si estuviera escondiendo algo. Al día siguiente, mientras Ricardo se duchaba, Valeria tomó su teléfono por impulso. La pantalla estaba bloqueada, pero algo en la forma en que lo había dejado, boca abajo, la inquietó. «¿Por qué estás actuando así?», murmuró para sí misma. Las dudas comenzaron a convertirse en una presencia constante en su mente, acompañándola como un eco en cada momento del día. Ricardo, por su parte, intentaba actuar con normalidad, pero sabía que Valeria comenzaba a sospechar. «¿Por qué no puedes simplemente relajarte?», se decía a sí mismo, pero el nerviosismo lo traicionaba. Durante una conversación casual, Valeria le preguntó directamente, «Ricardo, ¿me estás ocultando algo?». La pregunta lo tomó desprevenido, y su respuesta, aunque inmediata, fue demasiado defensiva. «Claro que no». «¿Por qué lo preguntas?». Valeria fingió aceptarlo, pero sus ojos reflejaban que la duda estaba lejos de disiparse. La relación que antes se sentía emocionante ahora parecía cargada de silencios incómodos y preguntas sin respuesta. Valeria quería confiar en Ricardo, pero cada día que pasaba sentía que la distancia entre ambos crecía. A pesar de sus intentos por mantener la calma, había algo que no podía ignorar: Ricardo no era el hombre que ella creía conocer. El mar parecía infinito, pero la verdad empezaba a acorralarlos. Valeria, sin saberlo, estaba más cerca que nunca de descubrir el secreto que Ricardo intentaba ocultar. Sin embargo, no tenía idea de que esta verdad no solo rompería su confianza, sino que también la obligaría a replantearse quién era y qué buscaba realmente en una relación. En la tranquilidad aparente del crucero, Andrés pasaba de mesa en mesa con una profesionalidad impecable. Su rostro no delataba las emociones que llevaba dentro, pero cada vez que veía a Ricardo, algo en él hervía. Recordaba a Elena, su sonrisa genuina, su forma de hablar con pasión sobre la vida. Ella no merecía ser traicionada. Esa noche, mientras ordenaba las copas vacías en la estación de servicio, Andrés tomó una decisión que sabía que cambiaría el rumbo de esta historia. Ricardo debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Y él sería el instrumento para lograrlo. «No puedo quedarme de brazos cruzados», murmuró Andrés mientras sacaba su teléfono. Su plan era claro: capturar pruebas de la relación entre Ricardo y Valeria y enviárselas a Elena. Mientras esperaba el momento perfecto, no pudo evitar reflexionar sobre cómo había llegado hasta allí. Había visto a Ricardo y Elena juntos en el pasado, felices, o al menos eso parecía. Pero ahora, al observarlo con otra mujer, todo ese recuerdo se desmoronaba. «¿Cómo puede alguien destruir algo tan valioso?», pensó, mientras ajustaba el enfoque de su cámara para tomar una foto sin ser visto. La oportunidad llegó durante una de las cenas. Ricardo y Valeria, ajenos a todo, compartían una botella de vino y reían discretamente. Andrés, desde un rincón, capturó la imagen que necesitaba. El clic de la cámara fue casi imperceptible, pero el peso del momento lo golpeó con fuerza. Aunque no tenía dudas de que esto era lo correcto, no podía evitar sentir cierta tristeza. Sabía que, al exponer a Ricardo, también estaría causando dolor a Elena. Sin embargo, lo que pesaba más era la injusticia de seguir guardando silencio. Esa misma noche, Andrés comenzó a redactar el mensaje para Elena. Las palabras fluían con dificultad. ¿Cómo explicarle algo tan devastador a alguien que no lo espera? «Elena, siento mucho ser yo quien te diga esto, pero creo que mereces saber la verdad», escribió, borrando y reescribiendo cada frase varias veces. Adjuntó las fotos, su mano temblando ligeramente al presionar el botón de enviar. Cuando finalmente lo hizo, sintió una mezcla de alivio y preocupación. No había vuelta atrás.
Mientras tanto, Ricardo y Valeria paseaban por la cubierta, disfrutando del aire fresco. Ricardo intentaba actuar relajado, pero su mente no podía evitar preguntarse qué estaría planeando Andrés. Había algo en su mirada esa noche, una determinación que lo inquietaba profundamente. Sin embargo, decidió ignorar sus temores, convenciéndose de que Andrés no se atrevería a llegar tan lejos. Lo que Ricardo no sabía era que, en ese mismo momento, Elena estaba recibiendo las primeras piezas de un rompecabezas que cambiaría su vida. Andrés regresó a su camarote después de enviar el mensaje. Se sentó en la cama, mirando el techo, mientras una tormenta de pensamientos lo invadía. ¿Habré hecho lo correcto?, se preguntaba, aunque en el fondo sabía la respuesta. Hacer lo correcto no siempre es fácil, pero algunas decisiones no admiten medias tintas. Andrés recordó las palabras de su madre, quien siempre decía, la verdad duele, pero libera. Esa frase resonaba en su mente como un mantra, ayudándole a soportar el peso de lo que había hecho. Esa misma noche, Andrés comenzó a observar a Ricardo con más atención, buscando cualquier señal de que él sospechaba algo. Aunque no había forma de saber cómo reaccionaría Elena al mensaje, Andrés estaba seguro de que el impacto sería inmediato. Mientras pasaba junto a la mesa de Ricardo y Valeria, intercambiaron una mirada rápida. Andrés sonrió con una cortesía helada, dejando que su silencio hablara por él. Ricardo, por su parte, comenzaba a sentir que el tiempo se le agotaba. El ambiente del crucero seguía siendo de lujo y sofisticación, pero para Andrés, Ricardo y, pronto, Elena, el escenario había cambiado por completo. Lo que antes parecía un viaje emocionante se transformaba en un tablero de ajedrez donde cada movimiento tenía consecuencias irreversibles. Andrés, a pesar de su apariencia serena, sabía que la verdadera tormenta estaba por comenzar, y él ya había movido la primera pieza. Valeria despertó esa mañana con una sensación que no podía ignorar. Algo en la actitud de Ricardo, en su lenguaje corporal, le hacía pensar que había una sombra en su relación que él no estaba dispuesto a revelar. Mientras desayunaban, su mirada analizaba cada gesto de Ricardo, el movimiento nervioso de sus manos al sostener el café, la forma en que evitaba el contacto visual cuando ella le hablaba. Valeria, que siempre había confiado en su intuición, sabía que algo estaba mal. Ricardo, estás muy callado últimamente. ¿Segura que todo está bien?, preguntó con suavidad, pero con una insistencia velada. Ricardo negó rápidamente, sonriendo de forma forzada. Todo está bien, Valeria. Es solo el estrés del trabajo. Creo que no he logrado desconectar del todo, respondió, intentando sonar convincente. Sin embargo, para Valeria, esas palabras no eran suficientes. Sentía que su mundo perfecto comenzaba a tambalearse, y no podía evitar preguntarse si realmente conocía al hombre con quien había decidido embarcarse en esta relación. El día avanzó entre actividades en el crucero. Valeria intentó distraerse participando en clases de baile y juegos en la piscina, pero su mente volvía constantemente a los comportamientos de Ricardo. Recordó cómo, en los últimos días, él había estado más ausente emocionalmente, incluso cuando estaban juntos. En un momento, mientras caminaban por la cubierta, decidió confrontarlo. Ricardo, necesito que seas honesto conmigo. ¿Qué está pasando? No quiero vivir con dudas, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Ricardo suspiró, esquivando su mirada. Valeria, estás exagerando. No hay nada de qué preocuparse, respondió, pero su voz traicionaba una mezcla de incomodidad y culpa. Valeria no insistió, pero esa respuesta solo alimentó más sus sospechas. Decidió que era momento de actuar por su cuenta. Esa misma noche, mientras Ricardo se duchaba, Valeria tomó su teléfono, buscando respuestas. Aunque no logró desbloquearlo, encontró algo que la inquietó aún más, una notificación que mencionaba un mensaje de Elena. El nombre resonó en su mente como un eco. ¿Quién era Elena? Intentó buscar excusas, pensar que podría ser una compañera de trabajo o un familiar, pero algo en su instinto le decía que no era así. Cuando Ricardo salió del baño, Valeria intentó parecer tranquila. ¿Quién es Elena?, preguntó casualmente, sin mirarlo directamente. Ricardo se congeló por un segundo antes de responder, es una colega del trabajo. Nada importante. Pero para Valeria, ese segundo de duda lo decía todo. La conversación quedó ahí, pero el ambiente entre ambos se tensó visiblemente. Valeria comenzó a recordar pequeños detalles del pasado que ahora parecían cobrar un nuevo significado, las llamadas que Ricardo nunca contestaba delante de ella, los mensajes que leía rápidamente y luego borraba.
Su mente se llenó de preguntas que no sabía si quería responder. ¿Estaba siendo demasiado desconfiada, o Ricardo realmente tenía algo que esconder? Al día siguiente, Valeria intentó actuar como si nada hubiera pasado, pero en su interior, cada vez estaba más decidida a descubrir la verdad. Mientras paseaban por el barco, observó cómo Ricardo se ponía tenso al cruzarse con Andrés, el camarero. ¿Por qué esa incomodidad? ¿Qué relación podía tener con este hombre? Valeria comenzó a fijarse en cada detalle, en cada mirada y gesto que Ricardo evitaba. En la noche, mientras cenaban, Valeria finalmente no pudo contenerse más. Ricardo, ¿por qué no me hablas de Elena? ¿Qué significa realmente para ti?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas y una voz cargada de emoción. Ricardo intentó calmarla, pero su respuesta evasiva solo empeoró las cosas. Valeria, estás malinterpretando todo. Por favor, confía en mí, insistió, pero en ese momento, Valeria supo que la confianza era lo único que comenzaba a desaparecer entre ellos. En la intimidad de su camarote, Andrés revisaba su teléfono una y otra vez, asegurándose de que las fotos y el mensaje que había redactado para Elena fueran lo suficientemente claros. Cada palabra, cada imagen, era un recordatorio del peso de lo que estaba por hacer. No había vuelta atrás. Andrés respiró profundamente antes de presionar enviar, sintiendo una mezcla de alivio y angustia. Sabía que, con ese mensaje, la verdad que Ricardo había ocultado durante tanto tiempo finalmente saldría a la luz, pero también era consciente de que las consecuencias serían devastadoras para todos los involucrados. Elena estaba en casa, disfrutando de una tarde tranquila cuando su teléfono vibró con una notificación inesperada. Al abrir el mensaje, su corazón se detuvo. Las fotos de Ricardo con otra mujer en un entorno tan romántico no dejaban lugar a dudas. Su mente comenzó a llenar los vacíos con los recuerdos de las excusas de Ricardo, los viajes de trabajo que siempre coincidían con sus sospechas. No puede ser verdad, murmuró para sí misma, mientras lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Al otro lado del mundo, Ricardo no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Estaba demasiado ocupado intentando mantener a Valeria bajo control, respondiendo preguntas incómodas y fingiendo que todo estaba bien. Sin embargo, Andrés sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que la bomba explotara. Mientras servía mesas en el restaurante, sus ojos se cruzaron con los de Ricardo. El garzón no dijo nada, pero su mirada hablaba por él, ya no tiene salida. Valeria, por su parte, también estaba al borde de un descubrimiento. Mientras Ricardo se alejaba momentáneamente para tomar una llamada, ella decidió explorar el contenido de su bolso, algo que nunca había hecho antes. Allí encontró un recibo de hotel fechado en una de las semanas en las que Ricardo había dicho estar trabajando. ¿Qué más me estás escondiendo?, murmuró, mientras el nudo en su estómago crecía. En casa, Elena intentó contactar a Ricardo de inmediato, pero sus llamadas iban directamente al buzón de voz. La frustración y la rabia comenzaron a mezclarse con el dolor. Decidió tomar medidas, enviándole un mensaje de texto que decía: Ricardo, tenemos que hablar. Ahora. Aunque sabía que él estaba en un crucero, su impulso por enfrentarlo no podía esperar. De regreso al barco, Ricardo finalmente notó las llamadas perdidas y el mensaje de Elena. La sangre se le heló al leer esas palabras. Sabía que algo andaba mal, pero no podía imaginar cuánto. Se excusó rápidamente con Valeria y se dirigió a un lugar apartado del barco para devolver la llamada. La voz de Elena, cargada de furia y desdén, fue lo primero que escuchó. ¿Cuánto tiempo pensabas seguir engañándome, Ricardo?, gritó, sin darle oportunidad de responder. Elena, por favor, déjame explicarte, balbuceó Ricardo, tratando de ganar tiempo. Pero ella no estaba dispuesta a escuchar excusas. Las fotos, Ricardo. Tengo las malditas fotos. ¿Sabes lo que es ver a tu esposo con otra mujer mientras me dices que estás trabajando? Eres un cobarde. Cada palabra era un golpe que lo hundía más en el abismo que él mismo había creado. Mientras tanto, Andrés observaba desde lejos, sabiendo que había cumplido su objetivo. Aunque su conciencia le recordaba el dolor que estaba causando, también sentía una satisfacción superadora al saber que la verdad finalmente había salido a la luz. En ese momento, entendió que no era solo un acto de justicia para Elena, sino una lección para Ricardo sobre las consecuencias de sus acciones. El silencio en el camarote de Ricardo era sofocante. Después de la llamada de Elena, sentía que el peso de sus mentiras lo aplastaba. Esto no puede estar pasando, murmuró para sí mismo, paseándose de un lado a otro mientras intentaba encontrar una solución.
Pero no había escapatoria. Las palabras de Elena seguían resonando en su mente como un eco implacable: eres un cobarde. Ricardo sabía que la furia de su esposa era apenas el comienzo de las consecuencias que tendría que enfrentar. Elena, por su parte, no dejó que el dolor la detuviera. Después de la llamada, comenzó a reunir toda la información que tenía sobre los movimientos sospechosos de Ricardo. La rabia le dio la fuerza para actuar. No voy a quedarme callada mientras él sigue jugando conmigo, pensó mientras buscaba en su correo los itinerarios de los supuestos viajes de trabajo. La necesidad de enfrentarlo cara a cara crecía con cada minuto. Mientras tanto, en el crucero, Valeria empezó a notar que Ricardo estaba más distante que nunca. Durante la cena, intentó mantener una conversación ligera, pero él apenas respondía con monosílabos. Finalmente, no pudo contener su frustración. Ricardo, dime la verdad. ¿Qué está pasando? No puedo seguir ignorando que algo anda mal, dijo con un tono firme, pero su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y determinación. Ricardo suspiró, sabiendo que ya no podía seguir mintiendo. Valeria, no es el momento para esto, respondió, intentando esquivar la confrontación. Pero ella no estaba dispuesta a dejarlo escapar tan fácilmente. No me digas que no es el momento. Llevas días comportándote como si estuvieras cargando un secreto enorme. ¿Qué está pasando?, insistió, alzando un poco la voz. Antes de que Ricardo pudiera responder, su teléfono comenzó a sonar. Era Elena. Miró la pantalla con terror, mientras Valeria observaba la escena con incredulidad. ¿Quién es?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Ricardo negó con la cabeza, pero Valeria le arrebató el teléfono antes de que pudiera reaccionar. ¿Quién es Elena?, gritó, con lágrimas en los ojos, mientras miraba la pantalla iluminada. El momento se sintió eterno. Ricardo intentó recuperar el teléfono, pero Valeria retrocedió, exigiendo respuestas. Dímelo ahora mismo, Ricardo. ¿Quién es ella? ¿Por qué te llama tanto? Finalmente, Ricardo cedió, incapaz de seguir ocultando la verdad. Es mi esposa, confesó en un susurro, como si las palabras lo quemaran al salir de su boca. Valeria lo miró con una mezcla de horror y traición. La voz de Elena seguía sonando en el teléfono mientras Valeria se alejaba, dejando a Ricardo atrapado entre ambas. No tienes idea del desastre que has causado, Ricardo, dijo Elena con una frialdad que cortaba como un cuchillo. Cuando regreses, todo estará listo para que salgas de mi vida. Y no intentes justificarte, porque ya no tienes nada que ofrecerme. Ricardo intentó hablar, pero Elena colgó antes de que pudiera decir algo más. Valeria, en su propio torbellino de emociones, salió corriendo hacia la cubierta, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Andrés, quien había estado observando todo desde una distancia prudente, se acercó con cautela. ¿Estás bien?, preguntó, aunque la respuesta era evidente. Valeria lo miró con los ojos llenos de lágrimas y negó con la cabeza. Todo este tiempo pensé que conocía a Ricardo. Qué ingenuo fui, dijo, mientras Andrés asentía con comprensión. Esa noche, Ricardo quedó solo en su camarote, enfrentando el vacío de sus decisiones. Sabía que había perdido no solo a Elena, sino también la confianza de Valeria. Mientras miraba su reflejo en la ventana, entendió que el daño que había causado era irreparable. En ese instante, la ironía del lujo que lo rodeaba se volvió insoportable. La mañana siguiente llegó como un recordatorio cruel de todo lo que Ricardo había perdido. El sol iluminaba el horizonte, pero dentro de su camarote, la oscuridad emocional lo consumía. Elena no respondía sus mensajes, y Valeria no había regresado después de la confrontación de la noche anterior. Por primera vez, Ricardo se vio obligado a mirar hacia atrás y enfrentar el peso de sus decisiones. ¿Cómo llegué a esto?, se preguntó, hundiendo el rostro entre las manos. Su vida, cuidadosamente construida sobre una red de mentiras, se había derrumbado en cuestión de días. Valeria, mientras tanto, había pasado la noche en la cubierta, enfrentando su propia tormenta interna. El aire fresco del mar no lograba calmar el fuego de la traición que ardía en su pecho. Pensó en todas las promesas que Ricardo le había hecho, en la manera en que la había convencido de que era diferente, especial. Ahora esas palabras sonaban vacías, como un eco lejano. Andrés, quien había mantenido una distancia prudente, finalmente se acercó con una taza de té caliente. No sé qué decirte, admitió con honestidad, pero a veces, enfrentar la verdad es el primer paso para liberarse de una mentira. Valeria aceptó el té, pero su mirada seguía fija en el horizonte.
¿Cómo puede alguien mentir tan descaradamente?, preguntó, más para sí misma que para Andrés. Él suspiró, sentándose a su lado. No es fácil entenderlo. Algunos lo hacen por miedo, otros por egoísmo. Pero lo importante ahora es decidir qué harás con lo que sabes. Sus palabras resonaron en Valeria, quien empezó a darse cuenta de que quedarse atrapada en la decepción no la llevaría a ninguna parte. Mientras tanto, en su camarote, Ricardo revisaba obsesivamente su teléfono, esperando una respuesta de Elena. Pero cada minuto que pasaba sin una notificación era un recordatorio de que la distancia entre ellos se hacía más grande. Pensó en llamar a Valeria, pero algo dentro de él sabía que no había nada que pudiera decir para arreglar las cosas. Tal vez esto sea lo que merezco, murmuró, mirando su reflejo en el espejo. Su imagen, impecablemente arreglada, parecía burlarse de la ruina que sentía por dentro. Elena, en casa, comenzaba a tomar decisiones. Después de leer los mensajes de Ricardo, había entendido que su silencio sería su mejor respuesta. En lugar de desgastarse con discusiones inútiles, empezó a buscar abogados que la ayudaran a iniciar el proceso de separación. No voy a permitir que siga controlando mi vida, pensó, mientras escribía un correo electrónico detallando las pruebas que Andrés le había enviado. La claridad con la que actuaba contrastaba con el caos emocional que había sentido al recibir la noticia. Valeria, fortalecida por la conversación con Andrés, decidió enfrentar a Ricardo una última vez. Lo encontró en su camarote, sentado en la cama, con el teléfono en las manos. No necesito que me digas nada, Ricardo, dijo antes de que él pudiera hablar. Solo quiero que sepas que nunca había sentido tanta decepción en mi vida. Y eso es lo que más me duele, haber creído en ti. Ricardo intentó responder, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Valeria dio media vuelta y salió del camarote, cerrando la puerta con una firmeza que marcaba el final de su relación. Por la noche, Ricardo salió a la cubierta, buscando un respiro en el aire fresco. Pero el océano, que antes le parecía un símbolo de libertad, ahora se sentía como un abismo sin fondo. Mientras miraba el reflejo de las estrellas en el agua, comenzó a comprender la magnitud de lo que había perdido. No solo a Elena y Valeria, sino también a sí mismo. Había permitido que su egoísmo lo consumiera, y ahora enfrentaba las consecuencias en soledad. Andrés, desde la distancia, lo observó en silencio. Aunque sabía que había hecho lo correcto al exponerlo, no podía evitar sentir una punzada de lástima. Ricardo no era un hombre malvado, pero había cometido errores que no podía reparar. A veces, perderlo todo es la única manera de empezar de nuevo, pensó, antes de regresar a su trabajo. El barco seguía su curso, pero para Ricardo, la travesía recién comenzaba. Andrés observaba el bullicio del restaurante con una calma que no sentía del todo. Había hecho lo que consideraba correcto, pero las consecuencias de sus acciones seguían pesando en su mente. Mientras recogía copas vacías, recordó la expresión de Elena al hablar de Ricardo en el pasado, una mezcla de admiración y amor genuino. ¿Cómo alguien puede traicionar algo tan puro?, se preguntó. Sin embargo, sabía que no tenía tiempo para arrepentimientos. La verdad ya estaba fuera, y lo único que quedaba era confiar en que Elena encontraría la fortaleza para seguir adelante. Esa noche, Andrés decidió escribirle a Elena una última vez. No para disculparse, sino para ofrecerle apoyo. Elena, sé que esto debe ser muy difícil, pero quiero que sepas que no estás sola. Eres una mujer fuerte, y aunque ahora todo parezca oscuro, estoy seguro de que encontrarás una manera de superar esto. Revisó el mensaje varias veces antes de enviarlo. Sabía que esas palabras no podían borrar el dolor, pero esperaba que al menos le recordaran que no estaba completamente sola en este proceso. Mientras tanto, en un rincón del barco, Ricardo seguía lidiando con su propio naufragio emocional. Andrés lo observó desde lejos, viendo en él no solo a un hombre derrotado, sino también a alguien que tal vez, algún día, podría aprender de sus errores. No soy quien para juzgarlo completamente, pensó, recordando los momentos en los que él mismo había tomado decisiones equivocadas. Pero lo que sí sé es que nadie puede escapar de las consecuencias de sus actos. Elena respondió al mensaje de Andrés al día siguiente, agradeciéndole por su sinceridad y su apoyo. No sé cómo enfrentar esto aún, pero estoy segura de que no merezco menos que la verdad, escribió. Sus palabras reflejaban un dolor evidente, pero también una determinación que Andrés admiraba profundamente. En ese momento, comprendió que su intervención no había sido en vano. Aunque había causado dolor, también había sembrado una semilla de superación en Elena. Durante los días siguientes, Andrés reflexionó sobre su propia vida.
¿Cuántas veces había evitado enfrentar verdades incómodas? ¿Cuántas veces había sido cómplice de situaciones injustas por miedo a las consecuencias? Exponer a Ricardo no solo había sido un acto de lealtad hacia Elena, sino también una lección para él mismo. La vida no siempre nos da la oportunidad de hacer lo correcto, pensó, pero cuando lo hace, debemos aprovecharla. Esa noche, mientras terminaba su turno, Andrés se encontró con Valeria en la cubierta. La joven parecía más tranquila, aunque aún llevaba el peso de la decepción en su rostro. ¿Puedo unirme?, preguntó Andrés, señalando el banco donde ella estaba sentada. Valeria asintió, y juntos miraron el horizonte en silencio durante unos minutos. Finalmente, Andrés habló: a veces, las personas que más nos lastiman son las que menos esperan que las enfrentemos. Valeria lo miró, reflexionando sobre sus palabras. Supongo que eso es cierto, respondió Valeria, dejando escapar un suspiro. Pero todavía me cuesta entender cómo alguien puede ser tan egoísta. Andrés asintió, comprendiendo su dolor. El egoísmo puede cegar a las personas, pero también puede ser un maestro implacable. Tal vez Ricardo necesite perderlo todo para darse cuenta de lo que realmente importa. Aunque Valeria no estaba lista para perdonar, las palabras de Andrés le ofrecieron una perspectiva que le permitió empezar a sanar. En los días finales del crucero, Andrés sintió que su papel en esta historia estaba llegando a su fin. Había hecho lo que podía para proteger a Elena y ayudar a Valeria a encontrar algo de claridad. Ahora, todo dependía de ellos. Mientras el barco se acercaba al puerto, Andrés miró el horizonte una última vez, con la satisfacción de saber que, aunque imperfecto, había hecho lo mejor que podía en una situación tan compleja. Elena cerró la puerta de su casa con una mezcla de alivio y tristeza, pero esta vez, la tristeza no la controlaba. Después de semanas de enfrentar la tormenta emocional provocada por la traición de Ricardo, algo en ella había cambiado. Ya no era la mujer que dudaba de sí misma o que buscaba respuestas en las palabras de otros. Ahora estaba decidida a construir un camino que la llevara hacia adelante, aunque doliera. Caminó por su sala en silencio, observando los recuerdos compartidos con Ricardo, pero en lugar de sentirse destrozada, sintió un alivio ligero. Es hora de que esta historia termine, murmuró, apagando las luces y sentándose frente a su computadora para escribirle a su abogado. En los días que siguieron, Elena comenzó a tomar pequeñas decisiones que marcarían grandes cambios en su vida. Canceló la membresía del club que siempre visitaban juntos, devolvió regalos que ya no quería y se permitió algo que había pospuesto por mucho tiempo: mirar hacia adentro. Se inscribió en un taller de meditación, donde aprendió a calmar su mente en medio del caos. Uno de los instructores le dijo algo que quedó grabado en su memoria: la vida no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos para crecer. Esas palabras resonaron en su interior y le recordaron que, aunque su matrimonio había terminado, su historia apenas comenzaba. Ricardo, por otro lado, enfrentaba la dura realidad de la soledad. Había alquilado un pequeño apartamento lejos del hogar que compartía con Elena, un espacio donde cada rincón parecía gritarle sus errores. Las paredes desnudas reflejaban el vacío que sentía. Durante días, evitó cualquier reflexión, perdiéndose en la rutina y en las pocas distracciones que podía encontrar. Sin embargo, una noche, mientras revisaba fotos antiguas en su teléfono, encontró una imagen de Elena sonriendo durante unas vacaciones en las que ambos parecían felices. Algo en esa sonrisa lo rompió. Fui yo quien destruyó esto, admitió en voz alta, y por primera vez, dejó que las lágrimas fluyeran sin resistencia. Valeria, por su parte, buscaba formas de reconectar consigo misma. Había regresado a la ciudad con el corazón roto, pero con la firme decisión de no permitir que esa experiencia definiera su futuro. Durante semanas, evitó salir con amigos o hablar del tema, pero eventualmente, se dio cuenta de que necesitaba ayuda para procesar lo ocurrido. En su primera sesión de terapia, habló entre lágrimas: no entiendo cómo alguien puede mentir de esa manera. Me siento como una tonta por no haberlo visto antes. Su terapeuta la escuchó con paciencia y le respondió: ser traicionada no es un reflejo de tu valor, sino de las decisiones de la otra persona. Esto no te define, lo que hagas con esta experiencia, sí. Elena, fortalecida por sus pequeños logros diarios, decidió aventurarse a hacer algo que nunca había hecho sola: un viaje. Viajó a una pequeña ciudad costera, donde pasó días paseando por la playa, escribiendo en su diario y reflexionando sobre su vida. Una tarde, mientras observaba el atardecer, se dio cuenta de algo poderoso: no necesito que me elijan para ser feliz. Puedo elegirme a mí misma. Esa revelación fue un punto de inflexión.
Desde ese momento, dejó de mirar su relación fallida como una pérdida y comenzó a verla como una oportunidad de renacimiento. Ricardo, mientras tanto, había decidido buscar ayuda profesional. Asistió a terapia, donde comenzó a desenterrar las razones detrás de sus comportamientos egoístas. Durante una sesión, su terapeuta le preguntó, ¿qué creías que ibas a ganar mintiéndoles a esas mujeres? Ricardo, después de un largo silencio, respondió, supongo que quería evitar el conflicto, pero terminé creando más daño del que imaginé. Esa revelación lo llevó a comprender que su miedo a enfrentar las consecuencias de sus actos era el verdadero origen de sus problemas. En el crucero, Andrés continuaba con su rutina, pero no podía evitar pensar en el impacto que había tenido en las vidas de Elena y Ricardo. Una noche, mientras observaba el mar desde la cubierta, reflexionó, tal vez no puedo cambiar el mundo entero, pero al menos pude cambiar un pequeño pedazo de él. Esa idea lo llenó de una calma inesperada. En los días siguientes, decidió tomar una nueva dirección en su vida, buscar una forma de ayudar a otros a enfrentar sus propios naufragios emocionales. Meses después, Elena recibió un mensaje inesperado de Ricardo. Sus palabras eran diferentes esta vez, no había excusas ni intentos de justificar su comportamiento. Era una disculpa sincera, acompañada de un reconocimiento de sus errores. Aunque dudó en abrir el mensaje, finalmente decidió leerlo. Elena, no espero que me perdones, pero quiero que sepas que estoy trabajando para ser una mejor persona. Siento profundamente el dolor que te causé. Mereces mucho más de lo que yo fui capaz de darte. Elena, al terminar de leer, no sintió rabia ni tristeza, solo una extraña paz. Ya no tengo que cargar con esto, pensó mientras respondía, gracias. Espero que encuentres tu camino, como yo estoy encontrando el mío. Con el tiempo, Elena, Valeria, Ricardo y Andrés siguieron sus caminos separados, cada uno transformado por la tormenta que habían enfrentado. Elena encontró la felicidad en su independencia, Valeria aprendió a confiar nuevamente, pero esta vez en sus propios instintos. Ricardo comenzó a construir una vida basada en la honestidad y la reflexión, mientras que Andrés encontró propósito en ayudar a otros. Las olas que los habían golpeado no los hundieron, los empujaron hacia nuevas costas, donde finalmente entendieron que el verdadero crecimiento no viene de evitar las tormentas, sino de aprender a navegar a través de ellas. Vaya historia, ¿verdad? Este crucero de lujo parecía ser el escenario perfecto para una aventura, pero las cosas no siempre salen como uno espera. Ahora bien, ¿alguna vez te has preguntado qué pasa cuando alguien que siempre se siente intocable recibe una lección inolvidable? Si te interesa descubrir cómo una respuesta inesperada puede cambiarlo todo, te dejo aquí en la pantalla final un video donde verás qué pasa cuando un marido humilla a su esposa en público. Pero ella le sorprende con algo que nadie esperaba. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.